platicar un poco sobre lo que es la protección catódica, uno de los principales métodos de control y prevención de la corrosión, ¿sí? Pero antes de iniciar, sabemos que la corrosión para cualquier país industrializado pues es un problema que repercute de manera económica y social, ¿sí? Aquí, en lo que es el centro del país, en Morelos, vemos que la corrosividad, en la escala del índice de corrosividad atmosférica, es moderado, de moderado a severo. A diferencia de donde estoy viviendo, del puerto de Veracruz, pues hay una alta corrosividad, por lo que cualquier industria, sea la industria del petróleo, sea industria marítima, naval, de la construcción, pues tiene los estragos del fenómeno de corrosión, ¿sí? ¿Cuál es la principal importancia de la corrosión? Pues desde el punto de vista económico, para un país en desarrollo, como es Estados Unidos y Canadá, representa entre el 3 al 5% del Producto Interno Bruto. O sea, si lo traducimos anualmente, estamos hablando de trillones de dólares invertidos en lo que son costos de mantenimiento y son únicamente costos directos. Desafortunadamente aquí en México no se tiene una buena práctica para poder estimar estos costos directos, ¿sí? También desde el punto de vista de la seguridad humana, sabemos que en el pasado ha habido incidentes siniestros como el que ocurrió en Guadalajara en 1992, en donde un ducto de gasolina falló por corrosión, por tener en las cercanías una tubería nueva de agua potable de acero galvanizado. Esto aceleró el proceso de corrosión y produjo una fuga que a la postre de la gasolina pues se fue al alcantarillado y detonó en una explosión pues, que dejó a varias víctimas, a 200 víctimas aproximadamente, ¿sí? También desde el punto de vista del medio ambiente, estos derrames de producto, como puede ser petróleo y gas, pues contaminan al medio ambiente, ¿sí? Y también vemos casos en donde se vierten al agua este tipo de derrames que pues, afectan la vida acuática. Es por eso que se debe tener un constante monitoreo de las estructuras que puedan producir estos daños. Pero ¿por qué ocurre la corrosión? Imaginen un pedazo de acero en la atmósfera. El proceso de corrosión ocurre porque, aunque nosotros no lo veamos, se forma una capa milimétrica de humedad, ¿sí? En el material no es homogéneo, ¿sí? Tiene una microestructura que en el caso del acero corresponde a perlita, un acero dulce. Estos tienen diferente actividad, por lo que en contacto con el agua se forman zonas donde el material va a perder masa, los átomos del metal van a perder electrones y se van a liberar a la humedad o al medio electrolítico en forma de cationes. Estos electrones tienen que ir hacia un lado, ¿sí? Sabemos que a través del conductor eléctrico, que es el mismo metal, ¿cómo se transporta la electricidad? Pues mediante los electrones, ¿sí? Son los portadores de carga. Entonces en una zona del material, estos electrones van a ser consumidos por una especie en el medio, por un agente oxidante, ¿sí? Y el malo aquí de la película es el oxígeno. Esa es la principal especie oxidante que va a consumir estos electrones, ¿sí? Entonces de esta manera se forma una corriente eléctrica a través del conductor metálico y en el electrolito, que vendría a ser la capa de humedad, se forma una corriente iónica. Yo les preguntaría, en el electrolito, ¿quiénes son los encargados de transportar la carga o la energía eléctrica? El movimiento de los iones, el flujo de los iones es el que produce esta corriente iónica, y como ustedes pueden observar, se cierra el circuito, ¿sí? Entonces tenemos los 4 elementos para que ocurra el proceso de corrosión: es un ánodo, un cátodo, un conductor eléctrico, que es el mismo metal, y un conductor iónico, que es la capa de humedad, ¿sí? Si nosotros tenemos un metal en el Sahara, en donde imaginemos que la humedad relativa es 0, ahí la corrosión no se puede llevar a cabo, ¿sí? Y vemos, la reacción de oxidación, pues es la misma destrucción del metal. El metal pasa a ser cation y a la pérdida de electrones. Esto ocurre en el ánodo, y en el cátodo, pues, ocurre la reducción del oxígeno y se producen iones hidroxilo, ¿sí? Esta producción de iones hidroxilo va a producir un aumento del pH en las zonas que actúan como cátodo, ¿sí? Y bueno, evidencia física de este proceso puede ser en estas celdas de agar-agar, en donde tenemos
un clavo de acero y un alambre de cobre. Yo les preguntaría, entre esos dos, ¿qué metal actúa como ánodo y qué metal actúa como cátodo? El cobre es el que actúa como cátodo y se pinta de color rosa porque el agar tiene una solución de fenolftaleína. La fenolftaleína cambia a color rosado cuando el pH es por arriba de 9 o 10. ¿Sí? Imagínense el agua que tiene un pH aproximadamente de 7, rápidamente aumenta el pH en la vecindad del cobre precisamente por la producción de esos iones hidroxilo, mientras que en el ánodo la liberación de los iones fierro 2+ reaccionan con una completante que está también en el agar, que es ferrocianuro de potasio, y se produce este complejo verde. Entonces físicamente así lo podemos visualizar. Y aquí también tenemos pues un clavo donde vemos que la punta es la que se pinta de negro o verdoso, y en este caso la zona rosada pues es la que actúa como cátodo, es la que está en mayor contacto con el oxígeno, ¿sí? Y si echamos un vistazo pues se ven puntos coloreados de color verde, que es en donde se está llevando a cabo la disolución del metal, ¿sí? Entonces tenemos el principal propósito es evitar que el material de interés se corroa, ¿sí? Y bueno, ¿cómo podemos nosotros identificar cuando un material actúa como ánodo y otro como cátodo? Pues esto nos lo dice la serie electromotriz, ¿sí? Donde por definición la reacción redox del protón y el hidrógeno se considera por definición que es de 0 volts, ¿sí? Tiene un valor absoluto, pero desafortunadamente de manera experimental no se puede determinar, forzosamente se tiene que comparar con otro electrodo, ¿sí? Entonces toda esta tabla se construyó en base al electrodo normal de hidrógeno, ¿sí? En donde está en equilibrio la reacción de reducción del protón y la reacción de oxidación del átomo de hidrógeno, perdón. Vemos aquí que en el caso del cobre, el potencial de reducción del cobre pues es de 0.34, mientras que del hierro es de menos 0.440, ¿sí? El metal que tenga un potencial redox más positivo es el que va a actuar como cátodo. ¿Y qué pasa con el ánodo? Pues es el que se va a corroer, el que se va a destruir, ¿sí? También podemos construir una serie galvánica. La serie galvánica, por ejemplo, puede ser en agua de mar, en un medio en específico, en donde utilizamos un electrodo de referencia, que en este caso es un electrodo de plata, cloruro de plata. Y vemos que en base al valor del potencial, pues unos van a actuar como ánodo y otros como cátodo. Vemos que hasta la zona de abajo, los materiales más activos son el aluminio, el zinc, el magnesio, mientras los más resistentes es el acero inoxidable, el níquel, el oro, obviamente, y el platino, ¿sí? El platino es tanto el oro, pues, son materiales caros, precisamente porque en la naturaleza se pueden encontrar en su estado metálico, ¿sí? Por ejemplo, una placa de platino, que es la que tengo aquí, este cuadrito de 1 por 1 vale aproximadamente 1500, ¿sí? Este material es el que se utiliza para construir un electrodo normal de hidrógeno, ¿sí? Está en una solución ácida, por ejemplo ácido clorhídrico, y al mismo tiempo se burbujea con hidrógeno gas. Entonces ahí en el equilibrio está la reacción redox. Entonces yo les pregunto, en la reducción, ¿qué ocurre? Consumo de electrones. En la reacción de oxidación hay pérdida de electrones, ¿sí? Y es como el yin y el yang, no pueden existir de manera aislada. En donde hay una reducción, en algún otro punto, en algún otro lado, precisamente tiene que haber una oxidación, ¿sí? Y en la práctica, ¿cómo nosotros medimos el potencial de cualquier estructura? Imaginemos que tenemos una tubería enterrada en el suelo. El suelo como tal no es el electrolito, sino es la humedad que puede tener el suelo, ¿sí? Lo que se hace comúnmente es usar un multímetro y conectar nuestro electrodo de referencia en la terminal negativa y nuestro material en la terminal positiva. Si nosotros lo hacemos de manera opuesta, no pasa nada, el valor va a ser el mismo, lo único que va a cambiar es el signo de la lectura, ¿sí? Y en campo se utilizan pues, este tipo de electrodos.
¿sí? Este es un electrodo de cobre, sulfato de cobre, ¿sí? Realmente se puede hacer de manera casera. La diferencia aquí es, o la parte complicada, es que debe tener una membrana porosa que permita el intercambio iónico con el exterior, ¿sí? Aquí este electrodo, pues de AliExpress, sale aproximadamente como en 1500, pero los que utilizan para tuberías, para registrar el potencial tubería suelo, llegan a costar hasta 10,000 pesos, y no es la gran cosa, es simplemente un pedazo de cobre en una solución con sus propios iones. Aquí tenemos sulfato de cobre, ¿sí? Simplemente eso. Entonces aquí hay un equilibrio, redox. Es un equilibrio dinámico en donde al mismo tiempo se está oxidando el cobre y se está reduciendo el cobre 2+. ¿Sí? De igual manera, bueno, ya no les pude mostrar en una solución acuosa, pero si conectamos el electrodo más noble en la terminal positiva y el electrodo más activo en la terminal negativa, nos tiene que dar un valor positivo, ¿sí? Por ejemplo, aquí tenemos acero y cobre. ¿Cuál es la matriz del acero? El hierro, ¿no? ¿Qué valor teóricamente nos tendría que dar si vemos la tabla que les mostré anteriormente? ¿Cuál es la diferencia de potencial entre el cobre y el hierro? Menos 0.34 menos 0.44. ¿De cuánto es esa diferencia? Edwin. 0.1. Más bien se sumaría, ¿no? Porque es más 0.034 menos 0.44 se vuelve positivo, ¿sí? Entonces aquí estamos en escala negativa y aquí ya en escala positiva. Entonces se sumaría y sería 0.7. ¿no? 0.78. Así es. Entonces vamos a ver qué lectura nos da aquí el multímetro. ¿Sí? Lo correcto es, bueno, aquí no tenemos ningún electrodo de referencia, nos va a dar, si se dan cuenta nos está dando una lectura de 0.46, ¿sí? Lo desconecto y pues nos va a dar 0. Esa es la diferencia de potencial entre esos dos metales. ¿Por qué no da lo mismo que allá? Obviamente porque no tenemos el cobre en una solución de sus propios iones y tampoco tenemos el hierro en una solución con sus propios iones, entonces va a variar, pero ahí está la evidencia de que hay una diferencia de potencial. ¿Sí? Para el caso de, por ejemplo, si queremos medir el potencial del casco del barco con un electrodo de cobre sulfato de cobre, perdón, con un electrodo de plata con de plata, nos da aproximadamente una lectura de menos 500 milivolts aproximadamente. ¿Sí? Si queremos aplicar protección catódica, que como veremos más adelante, es llevar el potencial de la estructura a un potencial más negativo en el cual se considera está protegido. ¿Sí? Para el caso del acero en agua de mar se lleva a menos 800 milivolts, mientras que en una tubería enterrada en suelo se lleva a menos 850 milivolts con respecto al electrodo de cobre sulfato de cobre que les acabé de mostrar. También podemos monitorear el estado de la varilla, una varilla de concreto, midiendo el valor del potencial, pero como pueden observar, forzosamente tenemos que hacer una conexión eléctrica con la varilla. ¿Sí? Si el valor del potencial es más negativo a menos 300 milivolts con respecto al electrodo de cobre sulfato de cobre, significa que esa varilla ya probablemente se esté corroyendo y al cabo de algunos cuantos años ya vaya a existir lo que se conoce como desconchamiento. ¿Sí?
También se puede aplicar protección catódica en concreto, pero a nivel práctico aquí en México todavía no es muy común. Aquí en México lo que se aplica mucho es para estructuras en agua de mar, plataformas y en tuberías enterradas. ¿Sí? Y bueno, no voy a explicar a detalle cómo funciona un electrodo de referencia, pero ya hice mención, es un metal en una solución con sus propios iones y tenemos un sistema redox en equilibrio, oxidación del cobre y reducción del cobre. Y el potencial que nos va a dar este electrodo va a ser un potencial estable y va a estar en función, de la concentración de los cationes de cobre. Por eso es que se procura que la solución esté saturada. ¿Qué significa que una solución esté saturada? Edwin. Que tiene el mismo número de cristales. El mismo número de cristales. O sea, de la misma solución. Es simplemente que tú agregas No es soluto, más ya soluto no se puede disolver más. ¿Mm? Sí, entonces ahí ya la concentración se mantiene constante. Llega una estabilidad. Y es por eso que se utiliza la solución en un estado saturado. Que si lo comparamos con el electrodo normal de hidrógeno, nos tendría que dar un valor de 0.316 con respecto a este electrodo, ¿sí? Y la principal característica, y lo que lo enrarece un poco, es que debe tener una punta porosa, ¿sí? Que permita ese intercambio iónico entre el exterior y el electrodo de referencia. Ahora bien, entrando en materia a lo que es la protección catódica, se basa simplemente en aplicar una corriente catódica a una estructura inmersa en un electrolito con el fin de reducir la velocidad de corrosión. Básicamente se forma una celda galvánica o una celda electrolítica en donde el metal que vamos a proteger funge como cátodo. Sí, claro, adelante. ¿A qué te refieres con corriente catódica? Corriente catódica, sabemos que la corriente convencional va en sentido contrario al flujo de los electrones, ¿sí? Entonces, en el electrolito sabemos que alrededor del ánodo se forma un campo eléctrico y esto me va a producir un movimiento de los iones. Entonces la corriente catódica es la corriente que emana a través del ánodo y llega hacia la estructura a proteger, de tal manera que el potencial de mi estructura vaya a un potencial más negativo. Había mencionado que en el caso del suelo, el potencial, si lo medimos con el multímetro y utilizamos el electrodo de cobre sulfato de cobre, nos da aproximadamente entre menos 600, menos 550, pero si nosotros conectamos un ánodo, este ánodo va a tener un potencial muy negativo, casi de menos 1 volt. Entonces, al hacer la conexión eléctrica, este potencial del material lo va a polarizar a un potencial más negativo, mientras que el potencial del ánodo se va a polarizar a un potencial más positivo, ¿sí? Entonces esta corriente catódica se refiere a la corriente que fluye a través del electrolito y llega hacia la estructura a proteger, ¿sí? Esto es simplemente una conexión eléctrica entre un metal más activo y un metal que se desea proteger. En el caso de la protección catódica, como veremos, hay dos tipos, que es por ánodos de sacrificio y por corriente impresa, ¿sí? Más adelante a lo mejor quede un poco más solventado a qué me refiero con esa corriente catódica, ¿sí? Pero ¿qué pasa con las tuberías? Las tuberías, la mayoría no se encuentran desnudas en el suelo, se encuentran recubiertas con algún recubrimiento epóxico principalmente. La función de la protección catódica es proteger esas zonas, esos defectos o esas porosidades que pueda tener el recubrimiento, porque si nosotros intentamos proteger una estructura de varios kilómetros de tubería que esté desnuda, económicamente sería inviable, ¿sí? Entonces, básicamente, en el caso de la protección catódica, ese es lo que mencionaba, lo podemos aplicar en plataformas marinas, en pilotes, en puentes, en los cascos de los barcos, en los intercambiadores de calor, inclusive en los calentadores de agua en el interior, están siendo protegidos en su interior mediante protección catódica, ¿sí? No lo vemos, pero en su interior hay ánodos de un cierto material que se van a corroer en lugar del interior del contenedor, ¿sí? En los tanques de gasolina también se aplica lo que es la protección catódica. Les muestro estas 4 imágenes. ¿En dónde se podría aplicar la protección catódica? En el barco. En el barco. En el casco de los barcos. Y aquí en esta parte, ¿no? Que son las hélices de los barcos. ¿Se podría aplicar aquí? Sí.
Sí, porque está aéreo, ¿no? ¿Y por dónde fluiría la corriente iónica que proteja el metal? Creo que sí lo puse en la definición, que tiene que ser un medio, bueno, tiene que estar inmersa en un electrolito. ¿Sí? Entonces puede estar inmersa en agua de mar, puede estar inmerso en suelo y en concreto, donde son materiales porosos, por así decirlo, Pero, por ejemplo, que contienen humedad. Pero en la atmósfera, esa humedad que se forma es de algunas cuantas micras y es por ciclos. Se evapora, se forma. Entonces no vas a poder proteger de esa manera la estructura. Simplemente. En ese sentido no hay corrosión. O sea, no puede existir una degradación de material ahí. ¿Aquí? Sí, porque se forma la capa de humedad, fue lo que puse al inicio. ¿Cómo lo proteges si no estás sumergido en una expresión? Pues ahí únicamente con el recubrimiento. Y en el interior, obviamente, se pueden utilizar inhibidores de corrosión. Y ahí, por ejemplo, el tiempo de vida también se reduce si no estás sumergido en agua. No, es que depende la aplicación. ¿Sí? A lo mejor esta tubería está esperando a que se haga la zanja para que posteriormente se entierre. De hecho, es hasta más agresivo que esté enterrado o sumergido en agua de mar a que esté a la atmósfera. ¿Sí? Nada más que la protección catódica no puede funcionar ahí porque no tenemos un medio continuo, necesitamos un electrolito continuo. ¿Sí? Y igual, la industria química, estas torres, toda la parte que tiene contacto con la atmósfera, ahí no se puede proteger mediante protección catódica. Se puede proteger aplicando recubrimientos anticorrosivos, pero la protección catódica solamente funciona en suelo, en agua de mar y en concreto. ¿Una pregunta? ¿No? Bien. Desde el punto de vista de la termodinámica, ¿por qué llevamos el material a ese potencial negativo de menos 750 milivolts? Pues bueno, para los que no están relacionados con lo que es el diagrama de Courbet son los estados termodinámicamente estables de un metal en diferentes valores de pH y en diferentes valores de potencial. En el caso del hierro, ¿sí? Si lo tenemos en agua pura, su estado normal va a estar corroyéndose, ¿sí? En hierro 2+. Entonces, al polarizarlo o al llevarlo a potenciales más negativos, lo estamos llevando a una zona que se conoce como zona de debilidad. ¿Sí? En este caso, el suelo sería menos 750 milivolts con respecto a este electrodo de referencia. ¿Sí? También se corre el riesgo de, a estos potenciales, pues ya la humedad o el agua ya no es termodinámicamente estable. ¿Sí? A nosotros, al llevar a potenciales muy negativos, estamos descomponiendo el agua, estamos produciendo, ¿sí? La reducción del agua, se va a generar hidrógeno y se producen iones hidroxilo. Esa es la reducción del agua. Mientras que si lo llevamos a potenciales muy negativos, vamos a generar evolución de oxígeno. ¿Sí? Se genera oxígeno y se descompone el agua. Entonces, esta región se conoce como región de estabilidad del agua. Es por eso que cuando nosotros llevamos a un potencial más negativo a, por ejemplo, 1.5 menos 1.5 volts, se corre el riesgo de sobreprotección, que veremos más adelante a qué se refiere con sobreprotección. ¿Sí? Pero aquí vemos que si estamos en un pH alcalino y a un potencial más positivo, promovemos la pacilación del acero. ¿Qué es la pacilación, Edwin? Se crea una capa compacta y adherente que protege mi estructura metálica. Sí, sobre el material se forma una capa pasiva que protege o aísla al metal del medio que lo rodea. Esto ocurre mucho en las varillas de concreto. ¿Sí? El acero en el concreto es su ambiente ideal porque el concreto es un medio muy alcalino. ¿Sí? Entonces rápidamente se forma una capa pasiva. ¿Sí? Y bueno, ¿cómo funciona la protección catódica? En el potencial de circuito abierto tenemos reacciones de reducción, que es principalmente la reducción del oxígeno y la oxidación del metal. En lugar de que estos electrones sean suministrados por el mismo metal, vamos a inyectar corriente de alguna otra fuente para poder eliminar esta pérdida de material. Y de esta manera se satisface la demanda de corriente que puede estar
produciéndome la presencia del oxígeno, se va a estar suministrando ya sea de manera externa con una fuente de poder o conectando con otro material que sea más activo, ¿sí? En lugar de que esté suministrándose por el mismo material, se va a conectar ya sea un material más activo o una fuente de poder. Los métodos de protección catódica pues son dos tipos, por ánodos de sacrificio, ¿sí? Es simplemente esto, ¿sí? Tengo acero y tengo un acero galvanizado. Si ustedes recuerdan la serie galvánica, ¿cuál es más activo, el zinc o el hierro? ¿Cuál era más activo? El que estaba hasta en la parte de abajo, ¿no? El zinc. El zinc, sí. Y es por eso que se pinta de color rosado, porque sobre él se lleva a cabo la reducción del oxígeno. De igual manera acá, aquí desafortunadamente se lleva la peor parte el acero, porque está conectado a un material que no es noble, que en este caso es el cobre. Entonces la protección catódica, si quiero proteger mi acero, lo conecto con un material que sea más activo, que regularmente es aluminio, zinc y magnesio. Entonces, aquí, ¿qué es lo que ocurre? Estos electrones van a ser suministrados por el ánodo que se va a estar corroyendo de manera gradual, y en el electrolito se va a generar esta corriente que nosotros llamamos corriente iónica o corriente catódica, que va hacia la estructura que se va a proteger. Entonces, en la estructura que se va a proteger únicamente se está llevando a cabo que la reducción del oxígeno, ¿sí? Edgardo, ¿te queda más o menos a qué se refiere con corriente catódica? O corriente, o más bien corriente de protección, también podría llamarse, en algunas fuentes la conocen como corriente de protección. ¿Sí? ¿Qué pasa en el ánodo? Pues se va a estar llevando a cabo la pérdida de material. ¿Sí? Esto simula, pues, un esquema de un pilote de una plataforma marina, y vemos que, ¿cómo comprobamos que la estructura se está protegiendo? Pues haciendo lectura de su potencial, ¿sí? Tiene que ser menos 800 milivolts. Para el caso de una tubería enterrada, ¿sí? Lo conectamos a un ánodo de sacrificio, que puede ser zinc, aluminio y magnesio. ¿Y qué es lo que sucede? Estas flechas que nos indican el flujo de la corriente convencional, el flujo de los electrones hacia dónde iría. ¿Sí? Aquí se liberan cationes del metal. Estos electrones que se producen de la oxidación del material viajan a través del conductor eléctrico y se reducen aquí en la estructura. ¿Sí? Y las reacciones de reducción puede ser la reducción del oxígeno o bien directamente la reducción del agua. ¿Sí? Entonces, para los eléctricos, no sé si también manejan hacia ese sentido la corriente que viaja de polo positivo a polo negativo. ¿Es correcto? Para análisis se utiliza la corriente convencional para hacer el análisis. Ajá, pero es de polo positivo a polo negativo, ¿sí? ¿Por qué? Porque anteriormente se creía que los portadores de carga eran, o más bien los que hacían el transporte de la corriente, eran las cargas positivas, ¿sí? Entonces ya no quisieron cambiar toda la literatura y de esa manera se representa de igual manera aquí, ¿sí? Entonces esto representa el flujo de los iones positivos. Y bueno, ¿cuáles son las principales aplicaciones de los ánodos de sacrificio? Estos principalmente se aplican en electrolitos donde su resistividad sea baja, es decir, su conductividad debe ser moderada, ¿sí? Por ejemplo, en agua de mar. En el caso del suelo, si el suelo tiene muy poca humedad, pues va a ser muy resistivo, ¿sí? También se pueden aplicar en una determinada parte de la superficie de la estructura cuando se requiere corriente en áreas críticas, como en válvulas desnudas o mal recubiertas, o en estructuras en áreas congestionadas, es decir, donde hay mucho tráfico de algunas otras tuberías y en alguna zona en específico se quieran proteger, es conveniente mejor utilizar ánodos de sacrificio, porque como veremos más adelante, si es por corriente impresa, se corre el riesgo de producir interferencias, ¿sí? También en las superficies internas de recipientes, como les comentaba, en el interior del calentador hay ánodos que se van degradando y protegen el interior del recipiente, y también se utiliza mucho en
estructuras costa afuera, o lo que se conoce como offshore. ¿Cuáles son las principales ventajas? Que no requerimos de una fuente externa de energía, no necesitamos corriente de energía, simplemente conectamos un metal más activo y este metal nos va a dar ese drenaje de corriente, ¿sí? La instalación también es sencilla, también es de fácil mantenimiento, no genera interferencia eléctrica a otras estructuras y tiene una mayor vida útil de la estructura protegida, ¿sí? ¿Cuáles son las principales desventajas? Perdón, no va, aquí se me fue. ¿Cuáles son las principales desventajas? Que los ánodos pues se consumen, entonces tienen un periodo de vida, no es efectivo en medios altamente resistivos, como puede ser un suelo con muy poca humedad, poco drenaje de corriente y su potencial de salida es limitado, ¿sí? Su potencial de salida va a estar limitado a la diferencia de potencial entre el ánodo y la estructura. El costo por amperaje suele ser más elevado que los sistemas de protección catódica por corriente impresa y tampoco no es adecuado para estructuras grandes, ¿sí? Imagínense una plataforma marina en donde tenemos colocados a altas profundidades estos ánodos. El costo por reponer estos ánodos suele ser a veces costoso, entonces en estos casos convendría más no utilizar ánodos de sacrificio y en su lugar utilizar un sistema de protección catódica por corriente impresa, ¿sí? Ejemplos de ánodos de sacrificio, como les comentaba, son los que están hasta la parte inferior de la serie electromotriz o la serie galvánica. El aluminio principalmente se aplica en barcos, en plataformas marinas, se suele aliar con mercurio, indio, con zinc, con magnesio, ¿sí? El aluminio, al igual que el acero inoxidable, tiende a formar una capa pasiva, una capa protectora, pero si se pasiva el aluminio ya no nos serviría como ánodo de sacrificio porque ya no se corroería, ¿sí? Es por eso que se utilizan algunos aliantes para activarlo y que se esté degradando constantemente, ¿sí? También cabe señalar que en la práctica, por cuestiones de falta de información, las personas que luego están encargadas de aplicar el recubrimiento a los barcos también pintan los ánodos, pues están encontrados en los tanques de los barcos. ¿Ustedes creen que pueda funcionar un ánodo de sacrificio si está pintado? No. La función del ánodo es que se corroba y que dé esa corriente al material que se desea proteger. Entonces, errores de ese tipo suelen ocurrir precisamente porque pues, a las personas pues, no se les da capacitación básica de cuál es la función de esos ánodos, por qué están ahí encontrados, ¿sí? La función es que se corroban. También el magnesio de los tres es el más activo. Realmente el magnesio, si lo pones en agua de mar, es como si pusieras una pastilla efervescente, ¿sí? Se consume muy rápido. Es por eso que principalmente se usa en suelos y agua dulce, en donde su conductividad no es tan grande como en el caso del agua de mar, en donde tenemos una gran concentración de sales, ¿sí? Tenemos el magnesio en alto potencial, ¿sí? Que tiene este potencial de menos 1.75 y una aleación estándar que tiene un potencial menor de menos 1.55. ¿Sí? Como veremos más adelante, estos ánodos se suelen empacar en lo que se conoce como backfill. Y veremos cuál es la función de ese backfill. ¿Sí? Pues también tenemos el zinc. El zinc también se puede utilizar para tanto suelo como para agua de mar, ¿sí? Y en agua salobre, que es una combinación de agua dulce y agua salada. También hay que tener un poco de cuidado en el caso del zinc. Si se utiliza a altas temperaturas, puede formarse una capa también de óxido de zinc y en lugar de actuar como ánodo, podría ser más noble que el mismo acero y tendería a producir la corrosión de la estructura en lugar del ánodo. Entonces, en el caso del zinc, se procura no utilizarlo a temperaturas mayores a 54 grados Celsius, ¿sí? Aquí está. Este es un ánodo de zinc, ¿sí? Esto no se pone de manera directa al suelo, sino que se empaca con un relleno que está constituido con yeso, bentonita y sulfato de sodio. Esto hace que alrededor del ánodo tenga un medio conductor y drene la corriente de manera uniforme, porque si está directamente así en el suelo, ¿qué nos garantiza que aquí es muy resistivo, que aquí es menos resistivo, aquí más resistivo? Debe tener un medio
homogéneo, ¿sí? Y eso es lo que nos ayuda, el relleno. El backfill, ¿sí? Es importante que en el caso para aplicación en suelo, el ánodo de sacrificio esté rodeado de este preparado, ¿sí? Cuya función es absorber agua, humedad y un medio uniforme para que el ánodo se corroa y se degrade y drene esa corriente de manera uniforme, ¿sí? Ahorita van a ustedes a calcular cuál es la capacidad teórica de drenaje del zinc, ¿sí? A la hora de fungir como ánodo de sacrificio, ¿sí? Todo esto viene de esta constante. Un Coulomb, ¿a qué es igual? O más bien, ¿cuál es la carga del electrón? 6.10 por 18. Ajá, a la menos 18, ¿no? Entonces un Coulomb tiene 6.24 por 10 a la 18 electrones. Un ampere, pues sabemos que es carga sobre tiempo, ¿sí? Coulomb sobre segundo. Un mol para los químicos. ¿Quién es químico aquí? ¿No? El mol es la unidad que utilizamos nosotros. Un mol representa 6.022 por 10 a la 23 unidades. Y estas unidades pueden ser átomos, pueden ser moléculas o pueden ser electrones, ¿sí? Un mol de agua. ¿Cuántas moléculas tendría un mol de agua? Pues 6.022 por 10 a la 23 moléculas de agua. ¿Sí? Ustedes saben que la materia está constituida por átomos y a su vez la molécula de hidrógeno tiene dos átomos de hidrógeno y dos átomos de hidrógeno y un átomo de oxígeno. Entonces, ¿cuánta carga tiene un mol? ¿Cuánta carga tiene un mol? ¿Cómo podríamos determinarlo? Pues dividimos las unidades entre la carga total y eso nos daría 0.96485 por 10 a la 5. Significa que un mol de una sustancia siempre va a tener 96.485 coulombs, ¿sí? Independientemente que se trate de aluminio, que se trate de zinc, ¿sí? Este mol, eso es una unidad constante, ¿sí? Entonces, si dentro de un mol de zinc se están liberando 2 electrones, tendríamos que también considerar el número de electrones que se están intercambiando. Entonces les pongo este ejemplo, ¿sí? Tenemos un lingote de zinc que pesa 1 kilogramo. ¿Cómo calculamos los moles de 1 kilo de zinc? Tendríamos que irnos a la tabla periódica y ver el peso molecular o el peso atómico del zinc. El mol del zinc es de 65 gramos, ¿sí? Entonces, ¿cuántos moles tenemos? Sería dividir la masa, que es 100.000 gramos, entre 65 gramos. Tenemos 15.38 moles en 1 kilogramo de zinc. La carga total que se estaría generando sería multiplicar esos moles por la constante de Faraday, ya que cada mol me produce 96.485 coulombs. Pero ¿por qué considero este número 2? Porque el zinc a la hora de oxidarse me genera 2 electrones. Entonces si cada átomo me genera 2 electrones, lo tengo que multiplicar por 2. Entonces en total se están generando, en este caso, 2.967.000 coulombs. Pero los coulombs, ¿a qué es igual? A multiplicar amperes por segundo. ¿Sí? Es correcto, eléctricos. ¿Sí? Entonces en un año, si se está corroyendo el zinc, en un año, ¿cuánto me produce de amperaje por kilogramo? Pues no es más que dividir los amperes por segundo por los segundos que hay en un año. ¿Cuántos segundos hay en un año? Tendríamos que multiplicar 24 horas por 60 minutos y por 60 segundos. Y para el caso del zinc, tenemos una capacidad de drenaje de 0.094 amperes por año por kilogramo. También podemos expresarlo en unidades de amperes por hora por kilogramo, ¿sí? Esto si su eficiencia sea del 100%, pero sabemos que la eficiencia no es del 100%. Para el caso del zinc se considera una eficiencia del 90%. Entonces, si me piden proteger una estructura cuya corriente de protección, ya más adelante vamos a ver cómo determinamos esa corriente, durante un periodo de vida útil de 20 años. Entonces tengo esa estructura que deseo proteger durante 20 años,
cuánto necesitaría yo de zinc para poder cumplir con ese amperaje. Entonces, ¿cómo determinaría el amperaje año? Pues si requiero de 1 ampere, el amperaje año es simplemente multiplicar los amperes por el número de años. ¿Sí? Serían 20 amperes años, y mi zinc por kilogramo me proporciona 0.094 amperes por año. Pues aquí, ¿cómo me quedaría para poder eliminar los amperes por año y me quedan únicamente los kilogramos? Pues tendría que dividir, ¿no? Entonces simplemente divido los 20 amperes año entre los 0.094 amperes por año sobre kilogramo. Lo tengo que multiplicar por el factor de eficiencia, ¿sí? Ya que realmente no me proporciona este amperaje por año, y me daría un valor de 236.4 kilogramos. ¿Sí? Esa sería la masa anódica total, el peso en ánodo que necesito para proteger todo ese barco, imaginemos. Entonces ya ahí se decide si los lingotes pesan 10 kilos, si pesan 5 kilos, y se van distribuyendo ya sea a lo largo de la tubería o bien a lo largo de la superficie que se va a proteger. ¿Sí? Entonces es un ejemplo. Si yo les pregunto nada más para el caso del magnesio, ¿cuál sería la capacidad teórica de drenaje del magnesio? ¿Sí? ¿Cuánta corriente me produce el magnesio en un año? ¿Sí? A ver, Edwin, tú que eres de corrosión, vas a hacer los cálculos. ¿Cómo determinamos cuántos moles hay en un kilogramo de magnesio? Nos vamos a la tabla periódica. Doctor, buena pregunta. Y ya previsto, por ejemplo, el agotamiento de esos metales. Ya se ha pensado, por ejemplo, en cuánto tiempo van a dejar de estar produciendo el ecosistema de ese tipo de metales para que puedan sustituir en lo que van a ser unos 40, 50 años. De hecho, para el diseño se tiene que calcular el tiempo de vida útil del ánodo, y obviamente ese tiempo de vida útil del ánodo tiene que ser mayor al tiempo de vida que deseamos proteger la estructura. ¿Sí? Sí, hay fórmulas ya para... No, me refiero al material metal. En agua, la que se rige es la norma NEIS RP0176, y el suelo la NEIS RP0169. Y ahí, depende, bueno, sí se van actualizando cada año. ¿Sí? Desafortunadamente uno pues, no tiene acceso a las más actualizadas, pero sí se pueden consultar las versiones anteriores, no cambian mucho. Ahorita les voy a decir rápidamente en el caso de la norma de Pemex qué modificaciones han tenido. Por ejemplo, la más actual, que es la del 2014 con respecto a la del 2007, ¿sí? Pero en principio no ha variado mucho en cuanto a los procedimientos. Y todos esos cuestionamientos en la parte ambiental, pues son parte de las desventajas que puede tener este método, el de protección catódica por ánodo de sacrificio. Pero definitivamente, aunque aquí las puse, son de las que ya van de salida, las que ya casi no se utilizan, precisamente porque tienen ese efecto contaminante. Y estos elementos salientes que están en pequeñas concentraciones hacen que la capa del aluminio, la capa pasiva, no se forme. O sea, como que siempre está activo el material, porque si se pasiva, no se corroe y ya no me sirve como ánodo de sacrificio. A ver, ¿cuánta corriente produce en un año un lingote de 1 kilogramo de zinc? Perdón, ahí tengo yo ánodo de sacrificio por corriente inmensa. Una pregunta, porque aquí nos ve que podrían implementar por ejemplo, la posibilidad de algunos polímeros de plásticos son muy buenos aislando la humedad. Polímeros. Sí, bueno, de hecho... Se ahorrarían igual muchos materiales, mucha infraestructura. Sí, yo siento que hay mucha infraestructura eso, ¿no? De hecho... El plástico es mucho más económico que el metal. Eso es un tubo de metal dentro de un tubo de plástico. Hay como bastante... No han pensado de hecho, como alternativas, pues, o sea, no solamente como aplicar lo que hay, sino que buscar ustedes como la unidad anticorrosión, o sea, que planteen de verdad una alternativa y que sea más eficiente su diseño de sistema de protección católica. Sí, bueno, aquí para el taller estoy mostrando las bases y cómo es que se hace en la práctica mediante bajo norma, pero otra cosa es, por ejemplo, en laboratorio, tratar de buscar alternativas. Por ejemplo, uno se basa fielmente a los
menos 850 milivolts, pero a lo mejor una tubería que ya estuvo protegida durante 20 años ya no necesita que se le esté inyectando corriente continuamente, porque inclusive la química alrededor del suelo cambia al estarle inyectando corriente. Entonces todo eso se puede investigar, y de hecho pues ahí... O sea, ¿qué diferencia hay entre una tubería que no tiene protección y que solamente los dos tienen recubrimiento? Una tiene protección, la catódica, y la otra no. Pues por ejemplo, en el caso de la que tiene protección catódica, aquí se genera un ambiente alcalino alrededor de la tubería porque se generan estas iones hidroxilo, ¿sí? Y obviamente una estructura que no está protegida, los defectos en donde el recubrimiento no está protegiendo, ahí se puede llevar a cabo corrosión localizada. Entonces, ¿cuánto tiempo entre una y otra? O sea, supongamos que ponemos las dos tuberías al mismo día. Ese tipo de estudios, fíjate que no sé, bueno, al menos no he visto que se haya realizado de pensando a lo mejor en que en vez de poner el sistema de protección, mejor cambia la tubería. ¿Cómo crees? ¿Cómo cambia la tubería? No sé, o sea, eso es sencillo. Porque al final del día eso no va a ser eterno, ¿no? Lo van a tener que cambiar contigo, siempre lo van a proteger. ¿Cuánto tiempo? Sí, o sea, por ejemplo, aunque ustedes no lo crean, en Pemex hay tuberías que tienen más de 50 años de servicio y siguen protegiéndolas de esa manera. Entonces, hay que hacerles pruebas de integridad, ver si todavía aguanta. Pero tienen que ser vida, pues. Sí, o sea, se diseña para que la tubería dure 20 años, 50 años, 100 años, depende del tipo de tubería y de las presiones que aguante. Pero como mencionaba ahí, Irving, las tuberías en este caso se protegen con recubrimientos, tienen también su sistema de recubrimientos bajo norma, y la función de la protección catódica es proteger esos defectos, ¿sí? Porque con el tiempo, inclusive desde que se va poniendo la tubería, puede haber rayaduras, puede haber daño en recubrimiento, entonces se complementa con la protección catódica. Y si obviamente el cálculo no es sobre todo el área de la tubería, es sobre estos defectos, ¿sí? También se considera un factor de daño del recubrimiento, ¿sí? Es decir, que todo el área de la tubería se multiplica, por ejemplo, por 0.00 y algo, que es el factor de daño que se considera de la tubería y que va cambiando en función del tiempo, pero todo eso no se determina de manera experimental, sino ya bajo norma, bajo tablas. O sea, así está la cuestión en la práctica, ¿sí? Entonces, pues, vean que hay bastante área de oportunidad, se puede cuestionar todo este tipo de prácticas, ¿sí? Si realmente, ¿qué tal si el recubrimiento falla antes? ¿Qué tal si hay un mayor porcentaje de área expuesta y ahí la protección es insuficiente? Pero se supone que por eso se va monitoreando el potencial de la tubería, el potencial tubo-suelo. Si mantiene esos menos 850 milivolts, en principio la tubería está protegida. Y también se utilizan cupones que funcionan como testigo, que cada mes o cada cierto tiempo, cada año, se sacan y se pesan para ver la velocidad de esos cupones. Se considera que la estructura está protegida si la velocidad de corrosión es menor a 0.1 milímetro por año. ¿Sí? Creo que sí, es 0.1. Todo es bajo. No, perdón, es 0.01, ¿sí? Y bueno, eso es lo que le mencionaba de los cupones, testigos. Se está protegiendo la tubería y a su vez también se está protegiendo el cupón, y se verifica cada cierto tiempo la velocidad de corrosión. Pero no es una gran ciencia cómo determinar la velocidad de corrosión con pérdida de peso. Yo les pregunto, el cupón, si está siendo expuesto durante cierto tiempo, ¿qué creen que ocurra? ¿Que pese menos o que pese más el cupón? Si remuevo todo el óxido que se le genera. No, que pese menos. Hay una Va a pérdida pesar de masa. menos, porque la corrosión es eso, es pérdida de masa del material, ¿sí? Entonces ahí, aplicando las leyes de Faraday, se determina lo que es la velocidad de corrosión, ¿sí? Y se expresa en unidades de penetración, ¿sí? Significa que, imaginando que
pierde espesor de manera uniforme, significa que el material perdió 0.01 milímetros en un año. ¿Sí? Si está por debajo de esa velocidad, se considera que está protegida la tubería. ¿Sí? A ver, ¿qué horas son? Sí, ya. Ya. ¿Sí? 0.251 ¿sí? Es la salida de corriente teórica en unidades de amper por año sobre kilogramo. La salida de corriente práctica es simplemente multiplicar esta salida de corriente teórica por el rendimiento, la eficiencia. Si ustedes multiplican 0.5 por 251, pues va a ser 0.51. Y si multiplican 0.094 por 0.9, les va a dar 0.0842. ¿Sí? El consumo teórico es kilogramo sobre amperaño, es simplemente el inverso. ¿Sí? Si ustedes le aplican el inverso 1 entre 0.251, ¿qué valor les da? Les tiene que dar 3.58, ¿no? 3.5. Sí, de igual manera para el zinc, 3.091 entre 0.094 es simplemente cambiar las unidades, ya es kilogramo por amperaño. ¿Sí? ¿Cuánto pierdo yo de masa por amperaño? ¿Sí? Ese es el consumo teórico, y el consumo práctico pues se considera la eficiencia. Y el potencial de circuito abierto de cada ánodo para el caso del magnesio es de menos 1.78 y para el caso del zinc es de menos 1.1 con respecto al electrodo de cobre sulfato de cobre. ¿Por qué los conceptos en teoría y ya en la práctica? ¿A qué se debe esa variación? ¿Por qué no pueden ser iguales? Porque les había comentado que estos ánodos no entregan toda la corriente, sino que parte de la corriente se consume en su superficie. ¿Sí? Por ejemplo, aquí, se supone que el clavo que actúa como cátodo no debería de estar manchado de verde, pero significa que aquí mismo se está... no, perdón, es al revés. Este es el que actúa como ánodo, no se me estaría manchando de rosa. Si está manchado de rosa, significa que aquí también se está llevando a cabo la reducción. Nosotros esperaríamos que la reducción se estaría llevando a cabo sobre el cátodo. Significa que aquí se consume parte de la corriente que está drenando el ánodo. Entonces, desde el punto de vista práctico, se considera una eficiencia. Para el caso del zinc, se considera una eficiencia del 90%, y para el caso del magnesio, que es un metal muy activo, se considera del 50%. Se multiplica simplemente 3.98. Bueno, en este caso sería... Entonces ahí el concepto cuando dicen de salida práctica sería igual a salida teórica más salida propia o salida del material. Salida teórica más salida del material es igual a salida práctica. Bueno, aquí se calcula porque es la salida teórica multiplicado por la eficiencia, el rendimiento, que sería 2.51 por 0.5, nos da 0.151, ¿no? Es considerar la eficiencia del ánodo. ¿Sí? Porque no toda la corriente se va hacia la estructura que se va a proteger, sino se puede... La eficiencia no varía. Esto ya está establecida. ¿No? Sí, está establecida en base al tipo de material. Sí, eso es lo que les comentaba al inicio. El material es heterogéneo. Tienes unas anódicas y catódicas. ¿Sí? El acero dulce, esa es su microestructura. Tenemos perlita y perlita. ¿Sí? Entonces, algunos pueden tener un comportamiento electroquímico diferente, y es por eso que existen dentro de un mismo material zonas anódicas y catódicas. Entonces, de igual manera, aunque el ánodo se le esté obligando a que ceda sus electrones, parte de esos electrones se pueden consumir ahí mismo sobre el ánodo. Entonces ya no llega toda la corriente hacia la estructura. Por eso es que se considera un factor de eficiencia. Y el factor de utilización es por si se desprende el ánodo, por si ya no se puede consumir toda la masa. En la práctica se maneja un porcentaje del 85%. ¿Sí? Entonces,
Este es un ejemplo de los ánodos de magnesio y de zinc. ¿Sí? Aquí vemos el caso de los que se utilizan para tuberías enterradas. Aquí están en su paquete de backfill. ¿Sí? Y bueno, rápidamente, bueno, es que ya ves el doctor, ¿cómo se llama? El doctor, el que es de Minatitlán, que no tenía que durar el curso 1 hora, pero bueno, ya ahorita a las 2 horas le paramos. Sí. Entonces, ¿cuál es la principal diferencia entre ánodos de sacrificio y corriente impresa? Que en corriente impresa utilizamos una fuente de poder, no es un proceso espontáneo, necesitamos, en este caso, una fuente que obligue a que los electrones fluyan del ánodo hacia la estructura que se va a proteger, pero la diferencia también radica en que el material que se utiliza como ánodo es un ánodo inerte, es un ánodo que no se va a consumir en principio y que esos electrones van a provenir del medio del electrolito. ¿Sí? Pero de esa forma creo que estás generando más corriente, ¿no? Estoy generando más ¿Generas más corriente. corriente así o no? No. Aquí lo que hago es cambiar el sentido del flujo de los electrones. Sí, ya. Sí, o sea, al final del día solamente. Pero sí tiene un mayor rango y está con, o sea, se puede regular. En caso contrario, en el de ánodos que está fijado ya por la diferencia de potencial. Si ponemos, por ejemplo, en la terminal positiva la estructura y en la terminal negativa el ánodo, Se va a terminar corroyendo la estructura, ¿no? ya el ánodo va a ser la estructura. ¿Sí? ¿Por qué? Porque obligamos a que los electrones fluyan del polo positivo al polo negativo. ¿Sí? Y el flujo de la corriente convencional, pues, Se invierte. es contrario al flujo de los electrones y se genera la misma corriente a través del electrolito, la corriente de protección del ánodo hacia la estructura a proteger. ¿Sí? Para el caso de tuberías integradas es el mismo. Aquí esta es la simbología para una batería. ¿Sí? Tenemos una diferencia de potencial que en este caso se puede regular y el ánodo no se consume, la reacción de oxidación, aquí va a ser la oxidación del agua y la reacción de reducción, pues va a ser la reducción del oxígeno o la reducción del agua. Básicamente aquí estamos formando una celda electrolítica, mientras que en los ánodos de sacrificio una celda galvánica. Entonces las ventajas que tiene este sistema de protección es que se puede aplicar para requerimientos de corriente elevados, es decir, estructuras más grandes intercambiadores de calor, por ejemplo barcos más grandes, interior de tanques de agua de grandes dimensiones, ductos de mayor diámetro, ¿sí? Cascos de barcos y estructuras offshore. También se pueden utilizar ánodos de sacrificio, pero principalmente si la demanda de corriente es mucho mayor, se recomienda que se utilice por corriente impresa, aunque obviamente va a representar un mayor costo. ¿Cuáles son las ventajas? Que se permite ajustar la corriente según las necesidades, se pueden proteger estructuras desnudas o mal recubiertas que demanden una mayor corriente de protección, también son efectivos en medios altamente resistivos, ¿sí? Obviamente menor consumo del ánodo ya que en principio son inertes y pues una mayor vida útil de la estructura protegida. Pero ¿cuáles son las desventajas? Que requiere de una fuente externa, ya no ocurre de manera natural como en el caso anterior, se requiere una mayor capacitación de los técnicos, ¿sí? Mayor costo de inspección y mantenimiento. Aquí la instalación y el diseño es un poco más compleja que el ánodo de sacrificio. El costo de suministro de energía pues es un costo constante. También se genera un mayor campo eléctrico, entonces si tenemos una estructura protegida y a los alrededores tenemos otras estructuras integradas, podemos generar interferencias por corrientes, se conocen corrientes parásitas o corrientes vagabundas, ¿sí? Que pueden ser de naturaleza alterna o directa. ¿Sí? Para el caso de un sistema de protección catódica, ¿qué tipo de corriente sería? Directa. Sería corriente directa. ¿Sí? Corriente directa. Porque estamos protegiendo la estructura metálica y pues es corriente directa. No cambia el sentido. No cambia el sentido. Y ya esa sería alterna si por ejemplo hubiera una estructura, no sé, de electricidad que induzca el campo magnético de corriente alterna.
Sí, aquí igual se me fue esto es lo mismo. Sí, entonces no voy a indagar en lo que para qué se utiliza cada uno, pero principalmente estos ánodos pueden ser grafito, carbón, ¿sí? Hierro con alto contenido de silicio y cromo, ¿sí? Niobidio, titanio, revestidos con platino. Algunos son más efectivos en agua de mar, otros se utilizan, por ejemplo, el grafito comúnmente se utiliza en suelos, ¿sí? También tenemos magnetita, que la magnetita pues, es óxido de hierro con combinación de valencias, ¿sí? De los cationes hierro. Se utiliza también para aguas pantanosas, agua dulce de alta resistividad. El más común que es el titanio revestido con óxido metálico y polímeros conductores. ¿Sí? Estos son altamente efectivos, pero sí son más caros. Y bueno, aquí vemos algunas propiedades electroquímicas de acuerdo a la norma de Pemex. Para el caso del ferrosilicio, pues tenemos este consumo aproximado que, si se dan cuenta, es mínimo a comparación de un ánodo de sacrificio, que el ánodo de sacrificio era alrededor de 10 kilogramos, ¿sí? Por amper por año, ¿sí? Y aquí se recomienda que para estos ánodos la corriente no exceda estos valores, ¿sí? 60 amperes por metro cuadrado y 10 amperes por metro cuadrado. ¿Sí? No voy a indagar mucho ya por cuestiones de tiempo en el diseño de corriente impresa, pero sí me gustaría mostrarles un ejemplo rápido de cómo es que se diseñaría para el caso de una tubería por ánodos de sacrificio. ¿Sí? También se requiere un relleno backfill para que la corriente que drene o que se genere, el campo eléctrico que se genere a través del ánodo sea uniforme. En este caso se utiliza coque como relleno de backfill. ¿Cuáles son las fuentes de alimentación o las fuentes de energía? Los principales son los rectificadores, ¿sí? En la siguiente diapositiva voy a mencionar qué es un rectificador. También nos podemos valer de conectar paneles solares, ¿sí? Paneles fotovoltaicos para aprovechar la energía solar y almacenarla posteriormente para poder proporcionar energía en los periodos de oscuridad. Motogeneradores eléctricos también se pueden utilizar, y los generadores eólicos, por ejemplo, en el caso de los tacos que están en movimiento en las zonas donde hay una alta fuente de energía eólica, también se pueden aprovechar para poder almacenar esta energía y posteriormente suministrársela a la estructura. Y bueno, ya esta parte pues la manejan al pie de la letra los eléctricos, ¿sí? Aquí ¿cuál es la función del rectificador? Ricardo. Vas a convertir tu corriente alterna directa, ¿no? Ajá, sí, tienes un voltaje de corriente. No, ese es un rectificador de onda completa. Entonces lo que estás haciendo es devolver toda tu señal negativa, lo estás volviendo positivo ahí. Ajá, en un solo sentido. No, todavía no está en un solo sentido. ¿Sí? Sigue siendo corriente alterna. Sigue siendo corriente alterna solamente. El rectificador es un rectificador de onda completa. Lo que hace es que el semiciclo negativo lo vuelve positivo. Sí, realmente. No sigue el rectificador es lo que hace. Ya sea si es de media onda o de onda completa. Entonces, el rectificador en sí no hace una conversión de corriente alterna directa. No, la Pero cámara se asemeja a lo No. más. No, de ahí necesitas tener un filtro. Necesitas tener un filtro ahí para que elimines ese. Ahí sigue siendo una corriente alterna, pero los dos en el semiciclo negativo se vuelve positivo. Sí, aquí nada más que ya no es de 60 Hz, es de 100. Sigue siendo ¿no? corriente alterna. Ajá. O sea, el rectificador solamente convierte el semiciclo negativo a positivo. Sí, pero fíjate que en la norma y desde el punto de vista práctico, este comportamiento lo consideran ya Sigue siendo alterno porque tiene una fluctuación. no tiene esa fluctuación, pero ya no cambia el sentido, que ya no es negativo, ¿no? Pero sí va disminuyendo el voltaje. O sea, a pesar de que está en el semiciclo positivo, va por ejemplo de 0 a 40, no sé la amplitud, baja de 40 a 0, de 0 a 40, de 40 a 0, de 0 a 40, así va fluctuando, pero ya no negativo. Pues. O sea, aquí están las bobinas, ¿no? Para bajar el voltaje. Eso nada más es lo que hace el transformador es, que puede ser aumenta o reduce, pero sigue siendo 40. Sí, es nada más Para que reducir lo que hace el transformador es que reduces ese voltaje al voltaje que tú se tienes. supone que todo está aquí en el arreglo de diodos, ¿no? Pero dices que aquí se tendría que utilizar un filtro. Es un filtro de RC y ya lo medio vuelve con continuo y hay un voltaje ahí que le llaman voltaje de rizo todavía.
sigue siendo alterno, es bajo virtual. Pues habría Ya necesita otro un regulador. Pues habría que evaluar si realmente le afecta a la tubería que en principio tenga estas fluctuaciones, porque así es que Supongo que sí, porque esa es ahora sí que la configuración de un rectificador que de los que se utilizan en campo. pues está medio raro, ¿no? Porque, o sea, a lo que voy es de que ese voltaje pico, si te das cuenta, no se mantiene, pues. A pesar de que va muy rápido, porque va así, va como si fuera un switch, va muy rápido, pues va bajando muy rápido. ¿Pico? Entonces sigue disminuyendo de 0 al valor pico, ¿no? Pues sí, pues esos son los que en la práctica se utilizan, se utiliza una toma de corriente, una alimentación, perdón, de corriente alterna, y aquí salen las puntas, ¿no? El polo negativo que va a la estructura y el polo positivo que va hacia los ánodos, ¿sí? Y bueno, ya rápidamente, los criterios de protección, como les había comentado, aquí el objetivo es llevar la tubería a un potencial al menos de unos 850 milivolts cuando se está aplicando la protección catódica, o bien un potencial polarizado negativo de al menos unos 850 milivolts. Off, a esto me refiero off, cuando ya no se tome en cuenta la contribución de la caída de todo el circuito, de la caída se le conoce como caída óhmica, porque en la mayoría de los casos la mayor caída de voltaje viene del electrolito, de qué tan resistivo es. Entonces, para hacer la lectura se recomienda que el electrodo de referencia esté lo más cercano posible a la estructura. Este tercer criterio es un poco más empírico, no tiene por cuestiones de tiempo mucho sentido mencionarlo. Aquí la clave es entre estos dos que son los principales, ¿sí? Y lo podemos visualizar en este esquema. Bueno, me pregunta hacer otra. Ajá. En el de corriente impresa puedes controlar que se mantenga en ese potencial. ¿Cómo lo haces en el de... ¿cómo dice? Ánodos de sacrificio. Mantener esa tensión. Pues en principio por lo que te entrega la diferencia del potencial del ánodo es fija. Entonces, en el diseño se toma en cuenta que tu fin es llegar a los menos 850 milivolts y lo comparas con el potencial del ánodo. Entonces se calcula la corriente que entrega cada ánodo y se calcula cuántos ánodos necesitaríamos para alcanzar esa corriente que necesita la tubería para llegar a esos menos 850 milivolts. Entonces aquí se regula quitando, agregando ánodos. Así es como llegas a los menos 850 milivolts. En cambio, pues en el caso de corriente impresa, pues ya en la misma fuente de poder. ¿Cómo proteges al metal de la corrosión? ¿Dónde? ¿Cómo proteges ese mismo metal de la misma corrosión? ¿Cuál mismo metal? A lo que corroe. O sea, lo que estás... El ánodo inerte. Ajá. No, el zinc, Es que el objetivo del ánodo de sacrificio es que se corroa. O sea, no hay más. Pues por eso se llama ánodo Pero de bueno, sacrificio. ya no sé, pero Ya tienes- si se va corroyendo, entonces llega en algún punto en que esos 250 no... Sí, o sea, se tienen que estar monitoreando. Sí. ¿A qué me refiero con el potencial EON? Que es el potencial que adquiere mi estructura cuando está el circuito encendido, cuando está el rectificador suministrando esa energía. ¿Qué pasa si yo desconecto y apago la fuente de alimentación? Va a haber este salto y posteriormente el potencial de mi estructura va a evolucionar al potencial natural o el potencial de circuito abierto, ¿sí? Entonces, este potencial en campo se determina programando unos encendidos y apagados del sistema, por ejemplo 3 segundos encendido y 1 segundo apagado. Se registra en el multímetro y ese sería el EOF, el cual no contempla la caída óhmica, ¿sí? Entonces se puede aplicar cualquiera de los dos criterios. Cuando mi potencial encendido alcance los menos 850 milivolts o cuando mi potencial, cuando se elimina la caída óhmica, sea de menos 850 milivolts. Para que sea más seguro o lo más recomendable es que se cumpla con el criterio 2. El criterio 1 se corre el riesgo de que esa caída óhmica sea muy grande y no se alcance realmente en un estado de protección, ¿sí?
Estas son algunas de las normas que les había puesto para el agua de mar, la RP 076, donde se busca que el potencial sea de menos 800 milivolts, el interior de tanques y tuberías, este es para interior de tanques, igual menos 850 milivolts, para ductos terrestres, un potencial más negativo a menos 850 milivolts, que no supere los menos 1.2 volts, ya que puede producir daños al recubrimiento y también fragilizar a la tubería. ¿Sí? Más adelante, bueno, ya no nos va a dar tiempo, pero esa es la problemática. No por inyectar más corriente significa que mi material se va a proteger mejor. Podemos estar dañando la integridad de la estructura. En suelos anaeróbicos o en presencia de bacterias sulfatorreductoras, se recomienda que este potencial sea aún más negativo. Y no porque se tenga la creencia de que así se vayan a morir las bacterias para inyectarle más corriente, eso es un mito. Simple y sencillamente para disminuir los efectos despolarizantes que tienen estas bacterias sulfatorreductoras. No voy a entrar en detalle, pero estas bacterias sulfatorreductoras no se comen el material ni mucho menos. Simple y sencillamente su metabolismo